Antes de iniciar mi ponencia, quiero, bueno, disculparme porque terminando la misma voy a tener que salir de sala. Tengo una clase justamente tras esta exposición. No voy a poder quedar entonces para la parte final, pero igual he tratado de incluir en toda mi participación las conclusiones también, a efectos de poder no dejar nada pendiente. Bueno, sin más preámbulo, el tema que el día de hoy me han pedido desarrollar o se me ha pedido desarrollar está referido a contestar una pregunta: ¿cuáles son los retos para los centros de arbitraje con las actuales reglas de juego? Ya hemos escuchado y bueno, les comento que mi experiencia profesional está precisamente dentro de un centro de arbitraje. Yo soy parte de este centro hace muchos años ya, y por tanto creo o espero haber podido recopilar algunos aspectos importantes en base a la experiencia que traigo siendo parte de un centro, a efectos de poder plantear o pensar en cuáles pueden ser estos retos. Lo primero que pensé cuando vi la pregunta de la mesa y del tema de hoy eh, fue precisamente ¿de qué hablamos si hablamos de retos? Porque si leo la pregunta como muy rápido y pienso, ok, ¿qué cambios hay en razón de la nueva norma? Puedo pensar en hacer un listado, una recopilación de precisamente estos cambios que todos nosotros podemos ver y leer y tranquilamente podemos revisar cada uno, pero creo que no necesariamente todos estos cambios incluidos van a representar retos, y tampoco esos retos van a ser iguales para cada institución, cada centro de arbitraje. Fui al diccionario a buscar la definición de reto y encontré pues que tenemos como reto, podemos definir como reto al objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Entonces, no necesariamente todo va a representar un reto para cada institución. Habría que ver el nivel de dificultad que represente para cada una. La ponencia anterior de Ana Cristina ha sido perfecta para mí, porque creo que ha sido, me va a servir o es de mucha utilidad, a efectos de que todos puedan o podamos tener claro sobre el contexto, la introducción, y ver precisamente qué es el regajo y todo lo que nos ha explicado esta evolución normativa que ha tenido la norma de contrataciones públicas hasta hoy. Y sobre todo cuando hizo mención a la cantidad de centros y ese contexto que nos dio en la cantidad de centros que se tiene actualmente registrados en este RENACE, ¿no? Este registro declarativo que bien conocemos que existe, y que para estar en él no hay que cumplir necesariamente requisito alguno. Em, entonces, pensando justamente en este universo grande de centros de arbitraje que se tiene hoy en el país, comparto la opinión de Ana Cristina respecto de que va a ser definitivamente, es ya retador y es un desafío constante para todas las instituciones que pretendan estar en este regajo, en este registro nuevo que va a ser ya o que va a entrar en vigencia en unos meses. Representa un reto para todos, entonces verificar, tratar de cumplir con las condiciones, los requisitos mínimos, sobre todo considerando que, como bien se ha indicado también, em, esto ya va a ser o ya es una necesidad, ¿no? Acá ya no estamos, y haciendo nuevamente referencia a lo que acabamos de escuchar en la exposición y en este recuento de normas que hemos venido teniendo en el Perú a lo largo de los años, ya no estamos en el momento de pensar en el centro como un operador más, como un operador que simplemente está, pero como que no está muy presente en la norma. Ahora más bien la ley 32069 dispone expresamente que si alguna institución o algún centro de arbitraje pretende administrar o organizar un arbitraje que resuelva controversias en contrataciones públicas, tiene que estar necesariamente registrada en este regajo. Entonces ya tenemos aquí, y resalto también esa idea porque es importante tenerla en cuenta, la necesidad de formar parte de este registro constitutivo, totalmente nuevo para nosotros, operadores del arbitraje en general, y por supuesto, y más aún para las instituciones arbitrales. Ahora bien, los retos se van dando o se van a ir dando respecto o frente a los requisitos o las condiciones que nos va poniendo la propia normativa.
Yo he querido clasificar de alguna forma em, en tres grandes grupos estos posibles desafíos que vamos a tener que ir afrontando como instituciones que administran arbitraje. Lo primero es referido a los requisitos propiamente de las instituciones. El segundo punto va a estar más bien orientada a sus obligaciones como tal. Y va a haber un tercer gran grupo de obligaciones que parecen no ser tan obligaciones de los centros, sino de otros operadores. Voy a ir pasando uno a uno y desarrollando cada tema. Primero, respecto de los requisitos mínimos, me he consignado como mínimos estos principalmente tres o cuatro requisitos contenidos en la ley, específicamente en el artículo 77 de la ley 32069. Y considero que son requisitos mínimos no solo porque así la norma lo prevé, sino porque en realidad en la experiencia que tengo y siendo parte de un centro, y por supuesto también siendo consciente y habiendo revisado con bastante detalle incluso muchos de las instituciones que están en el RENACE, creo que estos requisitos son totalmente indispensables y básicos. Por ejemplo, estar constituidos como persona jurídica con todo lo que ello implique, contar con un código de ética y un reglamento interno. También considero que en contrataciones públicas es indispensable tener este tipo de disposiciones que cada institución que pretenda administrar arbitrajes debiera tenerlo, y no solo tenerlo, sino hacerlo público, ¿no? Hacerlo de público conocimiento para que todos los usuarios puedan tenerlos a la vista y, por supuesto, porque también se han escuchado experiencias tener la seriedad del caso respecto de esta normativa propia de cada institución, porque en algún evento académico también por ahí se escuchaba, sobre todo hablando de arbitrajes de emergencia, entiendo, que hay algunos centros o algunas instituciones que varían sus códigos o sus reglamentos de un día para el otro sin que nadie se dé cuenta, y bueno, obviamente eso pensando en dar algún tipo de pronunciamiento o decisión fuera de la ley y no conforme a las reglas que deben ser previstas o respetadas. Otro requisito previsto en este artículo 77 es contar con 5 años de experiencia o no menos de 5 años de experiencia en la organización de arbitrajes. Bueno, me parece importante que se haya visto la necesidad de tener experiencia en administrar arbitrajes en realidad, más allá de que el número de años seguramente, y como siempre en este tipo de regulaciones, podría ser discutido. Eh, pero finalmente esos son los requisitos incluidos en la norma. Son los requisitos mínimos que, como les digo, creo, y hablo a nombre propio, cada institución, por lo menos em, con cierto prestigio o que quiere hacer las cosas con seriedad y adecuadamente, va a poder y va a tener que cumplir, creo yo, sin problema alguno, a efectos de poder administrar arbitrajes en contrataciones. Para el tema además de los arbitrajes que superen las 2000 UITs, la propia norma nos exige una certificación adicional a todos los requisitos que acabamos de mencionar, que es esta certificación en gestión de calidad y en gestión antisoborno. Bueno, probablemente para quienes no estén muy familiarizados con la gestión o la administración de los arbitrajes, o de repente para quienes recién se estén incorporando en el mundo del arbitraje y quieran desempeñarse como árbitros u otros operadores, pueda parecer un tanto extraño el por qué se pueda pedir una certificación en estos dos sistemas específicos, ¿no? De calidad y antisoborno. Pero les cuento un poquito desde la experiencia que tenemos en el centro de la PUC, en el centro de arbitraje de la PUC, que desde hace varios años atrás ya como institución que día a día, que todos los días administra arbitrajes, vimos que sí estos temas eran en realidad importantes a efectos de buscar dar un mejor servicio de calidad y por supuesto también tratando de prevenir y evitar el soborno en cualquiera de sus formas. De hecho, solo para que lo conozcan, el sistema de gestión de calidad a través de un ISO ya lo tiene el Centro de la Universidad Católica desde el año 2016 y el ISO del sistema de gestión antisoborno desde el 2019. Entonces, son requisitos que ahora los demás centros también van a tener que cumplir todo lo que la norma prevé. Otros requisitos que pueden representar, por supuesto, o seguir representando retos para las instituciones están reguladas ya en el reglamento de la ley. Por ejemplo, solo he tratado de mencionar, o voy a mencionar algunos, los que creo que son más importantes, porque en realidad si ustedes revisan la ley es
muy larga la cantidad de requisitos que se exige. Dentro de los más importantes creo que están los referidos a la celeridad, la transparencia y la tecnología, y por eso los he elegido, digamos, para comentarlos. Los centros entonces deben contar con nóminas de secretarios arbitrales que brinden soporte y asistencia, pero el propósito de tener esas nóminas a disposición es que además estas personas, estos secretarios arbitrales, garanticen la celeridad de la tramitación de un arbitraje. Entonces, no solamente se va a tratar de tener un listado de personas, sino que además se pueda tener la certeza y la seguridad y, por supuesto, demostrar en la gestión que este grupo de personas puede coadyuvar a que el arbitraje avance con celeridad. El requisito de la transparencia podemos encontrarlo eh, cuando el reglamento prevé que las instituciones deben contar con un portal institucional que permita la visualización de decisiones emitidas en un arbitraje y las certificaciones internacionales y demás información que se pueda pedir. Por supuesto, esto es totalmente necesario, en tanto que, como ya se ha mencionado también, sobre todo hablando de arbitrajes en contratación pública, necesariamente tiene que haber transparencia a efectos de que los operadores y los usuarios en general puedan conocer respecto de cómo es que se están administrando los arbitrajes, las decisiones que se tienen y probablemente así evitar o prevenir alguna situación irregular dentro del trámite de los mismos. Finalmente, el requisito de la tecnología o referido con la tecnología está pensado en que las instituciones cuenten con herramientas informáticas para que a través de esta se permita la trazabilidad de la documentación que forme parte del expediente arbitral y demás. Mencionaba al inicio de la mesa el doctor Vidal precisamente cómo es que probablemente los centros todavía o las instituciones arbitrales todavía, a diferencia de lo que se puede ver en algunos casos del procedimiento o el proceso judicial, no necesariamente tienen todas estas plataformas que permitan un acceso rápido, e inmediato. Bueno, pues ahora, si alguna institución todavía no la tiene, lo que exige la norma va a ser que de inmediato nos pongamos a trabajar en eso. Em, Eso respecto de los requisitos más básicos, digamos, que podríamos encontrar en tanto a lo que pueden representar los retos tal vez menores respecto de las instituciones arbitrales y, por supuesto, efectos de que finalmente se puedan acreditar en el regajo, que es lo que se necesita hacer. Eh, Sin embargo, hay otras obligaciones también que se le están dando, que se le confieren expresamente a las instituciones y que no solamente son obligaciones, sino que además, y esto es importante porque tampoco es algo que pase con la normativa actual, sino que recién se incorpora de esta forma con la Ley 32069, es que el incumplimiento de estas obligaciones va a generar sanciones a los centros. Y claro, la consecuencia de tener un registro constitutivo y cumplir con los requisitos que acabamos de ver, también tiene la otra cara de la moneda, que es si es que no cumplimos con esos requisitos o si no los mantenemos en el tiempo, pues vamos a, como centros de arbitraje, recibir sanciones ante el incumplimiento de alguno de ellos. Respecto a estas primeras obligaciones que he denominado propias porque dependen probablemente de forma íntegra de cada institución, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el proporcionar dentro de los plazos la información que hoy se solicite. En cualquier momento y depende de del procedimiento que esté haciendo este órgano, ¿no? Llamado OS, pues puede solicitar información a los centros y estos están obligados a darlos en los plazos otorgados. Actualizar o adecuar su código de ética a las disposiciones imperativas establecidas en el reglamento. Si bien veíamos como requisito hace unas láminas atrás la necesidad, la obligación de tener cada centro un código de ética, no solamente basta con tener un código de ética, sino que este tiene que estar alineado a las disposiciones emitidas por la normativa de contratación pública y por las directivas o demás disposiciones que se puedan dar sobre la materia. Y los centros están obligados a actualizar y adecuar los códigos de éticas que ya puedan tener o crear nuevos, siempre y cuando se cumplan con estas disposiciones. Además, tenemos que el no presentar documentación falsa o inexacta es una obligación, por supuesto, bastante obvia, seguramente, pero genera, por supuesto, el incumplimiento de la misma, genera o va a generar alguna sanción. Entonces, los centros tenemos que ser muy cuidadosos respecto de la gestión documentaria, porque probablemente una documentación inexacta no necesariamente pueda ser
una información o documentación manipulada, sino que puede ser que dentro del trámite documental, si hay alguna falla, se pueda presentar documentación falsa y eso, por supuesto, no está permitido, no se puede dar al OS y hacerlo podría implicar una sanción para el centro. Mantener los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento que dieron origen a la incorporación en el regajo. Bueno, si ya estamos incorporados como instituciones en este registro, lo que exige la norma es que mantengamos siempre nuestras condiciones y registros y requisitos de forma similar para que podamos continuar permanecer en el regajo. Ahí, bueno, el comentario que hacía Ana Cristina respecto de si va a ser un reto, por supuesto, para los centros tener que cumplir con los requisitos, mantenerlos y demás, pero también es un reto grande para el OS ver cómo es que se va a aplicar en la práctica esta función de supervisión constante, periódica, que debiera haber para que efectivamente esto funcione. Otra obligación de los centros va a ser publicar en la Pladicop esta plataforma que se va a crear, que es una plataforma nueva o en su sede digital la información solicitada en los reglamentos en los plazos correspondientes. Aquí nuevamente, llamando o haciendo mención a la transparencia, se exige entonces como una obligación de los centros publicar información dentro de las plataformas, incluso en la sede digital de la propia institución, a efectos de que pues, se pueda contribuir con la transparencia. Estas obligaciones en realidad vienen a ser, como les menciono, obligaciones de alguna forma que dependen solo de que la institución pueda tener sus registros adecuados, sus plataformas funcionando de manera correcta, recopilar la información en los plazos establecidos y demás. Por ejemplo, y ya en el reglamento se prevén algunas obligaciones también adicionales, como remitir de forma trimestral al OS las nóminas de árbitros vigentes, es algo que también debe cumplir el centro. em, Actualizar las nóminas cada vez que hayan sido modificadas por cualquier motivo, informando esto, por supuesto, al OS. Determinar el procedimiento de selección y condiciones para la inclusión a las nóminas de árbitros, em, que por supuesto representa varios retos dentro del procedimiento mismo porque no solamente va a ser necesario tener un procedimiento y definir condiciones para poder incorporar profesionales a las nóminas, sino que estos procedimientos tienen que ser publicados y transparentados también para conocimiento público, lo cual en realidad pues representa definitivamente un reto para los centros que creo que puede ser superado sinceramente eh, sin mucha dificultad, pero que habría que ver también cómo es que va a ser tomado por los operadores, llamemos específicamente árbitros respecto de estos procedimientos y condiciones. Y solamente como anécdota sobre este tema de incorporación, hace algunos años un árbitro, por ejemplo, presentó una acción de amparo contra el centro precisamente porque esta institución decidió no incorporarlo en la nómina, en su nómina de árbitros. Entonces ahí también vemos que, bueno, probablemente sí se requiera o se exija a las instituciones tener estos procedimientos, informarlos y demás, pero habría que ver en la práctica cómo es que va a funcionar ahora con estas disposiciones nuevas, más claras, más definidas, y cuál va a ser la reacción frente a los operadores, digamos, a los árbitros. Ahora, sobre este punto específico, sí hago un paréntesis porque en la propia norma se menciona, y creo que esto es importante y es importante tenerlo en cuenta también que los requisitos, ¿no? Las condiciones para que los profesionales puedan incorporarse a las nóminas de los centros, pues son de alguna forma mínimos, pero le dan la libertad a las instituciones a efectos de que puedan tener procedimientos internos incluso con estándares mayores para la incorporación a las nóminas. Entonces, el solo hecho, por así decirlo, para dar un ejemplo más sencillo, de que un árbitro o un profesional que quiere ser árbitro lea la norma y diga, ok, cumplo con todos los requisitos objetivos que estoy leyendo aquí en la normativa, no significa necesariamente que una institución esté obligada a recibirlo en sus nóminas. Entonces, ahí también hay que hacer o hay que tener eso en cuenta sobre este punto específico. Bueno, finalmente los centros también deben remitir los documentos en los que consten las decisiones y resoluciones que impongan sanciones a los árbitros por infracción al código de ética. Bueno, de alguna forma, por supuesto, tener el código de ética implica o va a implicar necesariamente utilizarlo, ¿no? Y si hubiera que aplicar alguna sanción,
hay que hacerlo y no solo hacerlo, sino informarlo. Hasta acá las obligaciones propias, entre comillas, de los centros. Y ya para ir terminando, simplemente quiero mencionar algunas otras obligaciones que, a mi parecer, no necesariamente dependen exclusivamente de la institución o del centro, sino más bien de otros operadores que podamos, con los que podamos participar en el arbitraje. Por ejemplo, el verificar que los árbitros de las nóminas publiquen en la Pladicop la información solicitada en los reglamentos dentro de los plazos correspondientes. Esta es una obligación de los árbitros. Son ellos quienes, según la norma, y lo estamos viendo y podemos verlo en la propia normativa, tienen la obligación de publicar en la Pladicop la información que el reglamento solicite. Sin embargo, se agrega a esta obligación de los árbitros una adicional a las instituciones, que es verificar que estos árbitros cumplan con su obligación. Entonces, esto propiamente no es algo que el centro va a hacer directamente, porque no es el centro quien publica en la Pladicop, pero sí va a tener que estar, digamos, de alguna forma detrás de los árbitros, buscando que ellos puedan acreditar que han cumplido con su obligación. Otra obligación similar es no incorporar en las nóminas a árbitros que incumplan con los requisitos establecidos en la ley y su reglamento. Bueno, si bien este tema está referido a nóminas y acabamos de ver que esto pues va a depender del procedimiento, condiciones y requisitos de los centros, pero aquí lo que se exige a la institución o al centro no es solamente revisar y, digamos, recibir la solicitud o el pedido de incorporación de un árbitro y al leerlo, evaluar, hacer algún check y decir, ok, sí, cumples, sino que al hacer responsables a las instituciones de verificar que los árbitros cumplan con los requisitos de la ley y el reglamento, se traslada o se comparte esa responsabilidad con los centros, lo que nos obliga a nosotros como instituciones a hacer revisiones mucho más exhaustivas y mucho más detalladas respecto de toda la información, por ejemplo, los certificados de especialización, de capacitaciones profesionales, incluso, y solamente para darles un ejemplo, y aquí poniendo, abriendo un paréntesis, en razón de estas disposiciones normativas, se empieza a buscar o a recopilar o a recabar la data de los profesionales. Por ejemplo, uno de los requisitos básicos para ser árbitro es tener el título registrado en SUNEDU. Y hay profesionales con mucha trayectoria que no tienen el título registrado en SUNEDU. Peruanos, hablo de peruanos porque extranjeros es otra historia. Y claro, ¿por qué? Porque probablemente son profesionales que sus títulos son algo antiguos y tal vez en algunas universidades no se hizo el trámite adecuadamente y al día de hoy es un pendiente y que cuando entre en vigencia la norma en pocos meses, esos profesionales con amplia trayectoria seguramente no van a poder estar en ninguna nómina de los centros. Entonces, bueno, cierro paréntesis y ahí los dejo para que también vayan a revisar de repente en su NEDU por si a alguno le pasa eso. Pero bueno, otra obligación es, bueno, no permitir, no encubrir y tomar acción respecto de los árbitros de de sus nóminas que soliciten de las partes o de terceros pagos, donativos, promesas, ¿no? Sobornos. Entonces aquí, por ejemplo, también, ¿no? ¿Quién tiene la obligación de no recibir sobornos? Los árbitros, por supuesto. Y los centros también, por supuesto. Pero el centro entonces tiene una obligación adicional, que es estar pendiente, ¿no? Vigilar siempre, no permitir, no encubrir. Y si me entero, si la institución se entera, si toma conocimiento, tomar acción es obligatorio. No es posible, entonces ahora es simplemente que pase algún supuesto de este tipo y que no se tome alguna medida, algún procedimiento o demás para buscar sancionar a algún árbitro por este tema. Finalmente, bueno, hay algunos otros requisitos para los arbitrajes de mayor envergadura. Hay algunas condiciones o requisitos adicionales a los que ya hemos revisado, tener una certificación internacional adicional, por ejemplo, más experiencia en la administración, más número de casos terminados. Y otra tarea u otro reto que considero también es nuevo para los centros es respecto del arbitraje ad hoc, que si bien ya también se ha comentado que, bueno, el arbitraje ad hoc ya es de lo menos, que el institucional prima en la normativa de contratación pública, sí, pero en algunos supuestos específicos, por ejemplo, en designación residual de árbitros o en el tema de resolver recusaciones, se puede acudir a alguna institución a efectos de que resuelva o de pronunciamiento sobre estos temas. Entonces, también aquí los centros tienen una tarea.
Y bueno, finalmente, y solamente para cerrar la idea y para que se sepa, quede claro, todo lo que hemos visto, los requisitos, obligaciones, condiciones, y todo esto vamos a tenerlo en razón de buscar estar incorporados en el regajo, en este registro nuevo constitutivo. Y si incumplimos con alguna de esas obligaciones, requisitos, condiciones, pues vamos a tener sanciones como centros o instituciones arbitrales. Esto no existía antes y ahora está regulado expresamente en la ley en el artículo 95. Entonces podemos como instituciones recibir desde una amonestación escrita o incluso, y en el peor de los casos, recibir la exclusión del registro de instituciones de manera definitiva. Bueno, finalmente y solamente para dejarles la idea con la que quiero cerrar esta revisión. Considero que los centros de arbitraje, pues por supuesto, tienen que adaptarse lo más rápido posible a todos estos nuevos desafíos y retos que nos lleva o que nos trae la Ley 32069 y su reglamento. Definitivamente los centros son un operador importante dentro del trámite de los arbitrajes, sobre todo porque sabemos que los arbitrajes institucionales priman en contratación pública y es necesario que esas instituciones trabajen en conjunto con las entidades que corresponda y los demás operadores del sistema, como son los árbitros y las partes, a efectos de que podamos tener siempre un arbitraje mucho más transparente, eficiente y confiable, que es lo que buscamos para nuestro país.